Ahí está. Bendecimos a los hermanos de las redes sociales, especialmente los de Facebook, que es donde está la mayor concentración de los suscriptores. También a los de Facebook y en TikTok hay unos cuantos que se han suscrito, que ya esta mañana me confesaron que me están dando seguimiento por ahí. Lo bendecimos a todos. Estamos desarrollando un tema que se llama los milagros de Dios y las acciones del creyente. Hace años, como les dije anteriormente, pues el Señor nos dio un tema y este tema es relacionado con los milagros, las acciones que debemos muchas veces tomar para que eso se lleve a cabo, para que los milagros de Dios tengan efecto en nuestra vida. El reino de Dios, como ustedes sabrán, no se comporta como quizá muchos hermanos piensan. Pues, es decir, hay reglas, cuando hablo de reglas, hablamos de principios normativos que nos reorientan para nosotros así estar obedeciendo al Señor, practicando la voluntad de Él en áreas específicas que el Señor quiere bendecirnos, asignaciones, ministerio, matrimonio, familia, etcétera, etcétera, finanza. Entonces, para los milagros obviamente se dan unos casos de que se produce una liberación. Para que el milagro tenga efecto en nuestra vida debe haber una liberación. La liberación se produce de manera integral y se produce de forma primigenia. Cuando usted se arrepiente, pues usted sabrá que una unción viene sobre usted y usted recibe liberación de parte de Dios. Su casa es limpiada, su vida es limpiada, purificada, y la casa, que es su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, pues es mandado a desalojar por unos invasores que están allí. Entonces ya usted tiene un sello y usted le pertenece a Dios. Ahí comienza lo que es la salvación de propiedad privada. Pero cuando leamos en uno de los manuales que estamos compartiendo con los hermanos de acá de la iglesia Justicia Celestial, privadamente estamos compartiendo la palabra, decíamos que por cada inquilino que es echado fuera, según registra en la Biblia, dice que 7 en prima fase, pero el cuerpo del ser humano tiene capacidad para alojar miles y miles de esos inquilinos. En la Biblia llama demonios, espíritus inmundos. En prima fase solamente hay 7, pero dice que la Biblia, analizamos los otros días, según dice un escritor, que por cada inquilino, cada demonio de esos que se echa fuera, debe haber una sustitución y la casa debe ser ocupada, llenada con los dones del Espíritu Santo. Y según el capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 22, habla de amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Los frutos que corresponden al Espíritu Santo. Pero también la Biblia dice que hay obras de la carne. Hay obras de la carne. Entonces vemos una liberación en cuanto a un plano. Hay una liberación secundaria que se van produciendo en el tiempo, que usted debe pues prestarle atención. Personas que tienen malos hábitos, como decía ahorita, de gente que tiene mala costumbre. Por poner ejemplo, usted era muy dado a alcoholizarse, usted era muy dado a fumar, a consumir estupefacientes, usted era muy dado a mentir, usted era una persona muy dada a que sus emociones fuesen controladas por la ira, por el orgullo, por la soberbia, por la falta de perdón, por el irrespeto, por muchos comportamientos que no corresponden a santos. Entonces cuando el Señor llega, hay una parte en nosotros que debe rendirse al señorío de Cristo. Nuestros pensamientos deben ser cambiados, ¿verdad? Nuestro espíritu debe adecuarse, ¿verdad?, a la sintonía del Espíritu Santo. Nuestro espíritu debe adecuarse a la sinfonía, ¿verdad?, a la melodía del Espíritu Santo, porque Él es el director de la orquesta. Jesús dijo que Él es el representante.
En el nombre de Él, el Espíritu Santo es el representante quien nos guía, nos dirige, nos enseña, nos revela, nos redarguye, nos reprende y nos corrige. Y en nombre de Jesús, como humanos, nosotros tomamos esa labor en función de los direccionamientos que el Señor trae a nosotros como líderes. Entonces, eso se llama una liberación integral. Cuando nosotros somos capaces de percibir liberación integral, entonces ya estamos preparados. Ya nos habremos desarrollado, nos habremos formado en carácter, en entendimiento, en discernimiento, en sabiduría, y seremos capaces de administrar no solamente los bienes de naturaleza divina, como los dones sobrenaturales que esperan en nosotros, sino también recursos temporales que Dios pone en nuestra mano para financiar el reino de Dios. Y yo quiero referirme al tema de los milagros de Dios en sentido general y las acciones, dando un tip en la parte de lo que es la administración financiera, como le comenté anteriormente, que si usted desea ser prosperado, usted ciertamente tiene que educarse. Tiene que educarse emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente y financieramente. Usted tiene que conocer el tema de economía. La Biblia es un compendio y un manual que lo encierra todo, el libro de la vida. Y en los cielos hay un libro que se llama el libro de la vida. Yo creo que el libro de la vida nosotros lo tenemos acá y podemos comprender la voluntad del Padre, porque fue la carta que nos dejó para que a través de ella podamos ser guiados plenamente con la ayuda de su Santo Espíritu. Y Dios también escoge hombres para guiar al pueblo. No podemos descartar ni menospreciar la instrucción, la guianza y dirección de hombres y mujeres que Dios escoge para ayudar a aquellos que quieren crecer y desarrollarse y alcanzar la meta, los propósitos, los sueños, los objetivos propuestos por el reino de Dios. Por tanto, Dios demanda que nosotros seamos dóciles, obedientes, que nos sujetemos, que nos comprometamos con Él y también con el hombre, que también seamos capaces de percibir cuando cometemos errores, cuando fallamos, que reconozcamos nuestra debilidad y que nos apartemos de ella, y que presentemos nuestra vida al Señor continuamente como un sacrificio agradable. De manera que yo quiero hablar de este tema y le hago esta introducción. El tema del cual yo quiero utilizar es el tema de los milagros de Dios y las acciones del creyente. Está posteado en redes sociales y vamos a poner este vídeo a rodar porque hay muchas cosas que están ahí que yo quiero que usted sepa a raíz de que ya tomamos una gran parte de eso. Y hoy vamos a seguir desarrollando esta serie. No sé si son de 3 o 4 o 5 mensajes que tendré que grabar. Pero sería bueno que usted ponga atención a estos temas que van a ser de gran provecho y de gran bendición para su vida. Porque un milagro se acerca a tu vida y Dios quiere que tú conozcas las condiciones, las reglas, los principios normativos que rigen la manifestación, ¿verdad?, de un milagro. Que tú conozcas la antesala, para cuando llegue el momento de la manifestación de ese milagro tú lo puedas retener, no se te muera y tú puedas verlo manifestado. Que después que la bendición llegue no la pierdas. Porque hay mucha gente que recibe muchos milagros, muchas manifestaciones, muchas palabras de parte de Dios, pero en el camino se le muere. Se le muere el milagro. Y le hablaba del tema de la tsunamita cuando el profeta llega, que le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, un poquito de harina y un chin de aceite, y lo vamos a preparar para echar a morir. No había crisis y necesidad. Pero la escritura registra que este profeta le toma la iniciativa y le dice a la tsunamita, pues, yo quiero que tú me hagas una torta, dame a mí primero. Dame a mí primero. Ella con mucha duda, con mucha dificultad, pues, como quiera obedeció, que fue solidaria, y fue compasiva, y fue y le preparó al profeta, el hombre que Dios había enviado para desatar la palabra, para bendecirla. Ella, como una forma de honrarla a Dios, porque era una mujer solidaria, pues va y le prepara alimento al profeta. Y luego que el profeta come,
Le dice, mira mujer, por cuanto tú has creído, me dice Dios que en tu casa no escaseará la harina, no escaseará el trigo, el aceite. Y le dice, yo quiero que busques vasijas, no pocas. Yo quiero que tú busques vasijas, no pocas, de todos tus vecinos. Algunos analistas dicen que si esa mujer hubiese ido donde todos los vecinos de la ciudad entera y hubiese tomado vasijas vacías de cada uno de los que estaban allá, pues el Señor la hubiera llenado toda, porque Dios no tiene límite. Pero el profeta le dijo, ya tiene todas las vasijas así, busca más. Imagino el profeta diciendo, búscale más, busca más. Y ella puso las vasijas y de repente el hombre de Dios decretó el milagro y comenzó el milagro de Dios a fluir. Y dice que las vasijas se llenaron de aceite. Pero ocurre algo impresionante que yo quiero decodificar a usted, hermano, amigo, que quizás Dios le dijo sobre un milagro en la finanza, un milagro en su familia, una liberación de su vida, qué sé yo, un hijo descarriado, qué sé yo, no sé. Pero yo vine a darle buena noticia. Un milagro está por acontecer en su vida. Yo quiero que usted aprenda cómo retener eso y cómo comportarse a la hora que usted recibe esa palabra, para que no la deje en el vacío, sino que con ella usted pueda ser capaz de honrar a Dios, darle seguimiento, declararla, atesorarla, abrazarla y permanecer creyendo hasta tanto eso no se cumpla. Confianza demanda entonces el Señor en usted, demanda guianza, instrucción permanente, ¿verdad? Que se deje guiar por Él, que dependa de Él y que se humille continuamente, que no descuide lo que el Señor puso en su mano. Eso es lo que Dios quiere, que usted no descuide ese milagro, esa semilla de la palabra viva que Él sembró en su espíritu, y que usted sea capaz de retenerla, gigantarla y luego proyectarse. Como le dije anteriormente, pues la fe es una semilla, es ese poder que Dios otorga al creyente, a la persona, al hombre, le siembra en su espíritu, en su corazón, para que luego ese poder, que es un poder creativo, combinado con otras características como la imaginación, donde llegan los proyectos, donde llegan las ideas, ¿verdad? Las conexiones, las personas, y los sueños juegan un papel preponderante ahí. Usted pueda conectar con esa sustancia, usted pueda llevar todo ese producto a una manifestación. Toda esa sustancia usted la va a llevar a una manifestación. Entonces, cuando hablamos de los milagros creativos y la realidad tangible de Dios en nuestra vida. Pero para ello hay requisitos, hay condiciones. Y uno de ellos es la perseverancia. Uno de ellos es la fe. Uno de ellos es el amor. La persistencia, la insistencia, la resistencia y el no desmayar. Entonces, escuchemos el audio, el vídeo que anteriormente yo grabé para que captemos algunas informaciones. Las vamos a ir comentando. Y yo sé que el Padre seguirá desatando bendición para usted. Pero para no dejarle la historia a mitad de la tsunamita, cuando el profeta dice, ve, coge vasijas, ella obedece, aunque con luchas y dificultades obedeció. Y dice en la Biblia que el milagro pudo fluir, se movió el milagro en la casa de aquella mujer que estaba atravesando por deuda, con problemas. Y que las vasijas se llenaron todas de aceite. Pero algo impresionante surge a partir de ahí. El profeta le da una instrucción. Y la instrucción que el profeta le da a esta mujer es: yo quiero que tú tomes iniciativa. Y la palabra que quiero decirle es: el Señor le dijo, emprende. Emprende. Negocia. Yo quiero que tú tomes acción en la semilla que yo te estoy entregando. Mira, vende el aceite. Vende el aceite. El Señor le dice, vende el aceite. Vende el aceite. Paga a tus acreedores. Tenía deuda esa señora. El esposo se había muerto. El Señor quiere pagar deudas. El Señor paga las deudas de muchos hijos. Y va a hacer milagros sobrenaturales. ¿Cómo serán los milagros sobrenaturales? No sé. Si serán recursos que de gente te van a llamar y te van a decir cuánto necesitas. Yo me siento tocado por Dios.
varón, dame el número de tu cuenta, te envío tanto, no sé, pero Dios me dice que te bendiga, yo tengo abundancia. Eso a mí no me hace falta, yo tengo de más. Dios me dice que te bendiga. Dios lo hace. Pero también puede ser un familiar, qué sé yo. Para Dios nada es imposible. Si tú tienes deuda, un problema que te está agobiando y tú tienes años esperando una respuesta, aquí está la respuesta. Dios te va a bendecir si no te quedas en el conformismo. Si tú crees en esa palabra y has accionado y no has desmayado y has llegado hasta aquí, hay varios consejos que yo quiero traerte aún más de lo que ya te he anunciado. La mujer, Dios le estaba dando instrucciones de que se pusiera a emprender. Emprende. Toma el aceite, vende parte del aceite, paga, porque la Biblia dice que el que no paga es peor que el impío. Para los que creen que si tengo deuda no debo pagar, usted debe pagar, hermano, y más si usted dice que usted es hijo de Dios. El que toma prestado y no paga es peor que el impío. Yo creo que si usted tiene ese comportamiento, haga una autorrevisión. Usted necesita liberación si está en ese tipo de comportamiento. Usted está esperando que Dios le abra la puerta. Si usted no honra, quien honra merece. Si en algún momento Dios le va a poner ofrenda y usted no la pone, usted no califica todavía para recibir abundancia ni milagro, porque usted tiene apegos temporales. Y si Dios le pone mucho, es posible que usted se pierda. Hubo alguien que oró al Señor y le dijo: Señor, no me des riqueza, porque la riqueza obviamente no es para todo el mundo. Dios quiere prosperar a mucha gente, pero la riqueza no es para todo el mundo. La sobreabundancia. No me des riquezas, pero tampoco me dé pobreza. No me dé riqueza que de alguna manera mi corazón llegue a alejarse de ti por causa de mi sobreabundancia. Hay gente que se aparta cuando tiene mucho. Por eso necesita primero Dios preparar el corazón. Se necesita mucha sensibilidad espiritual para usted dejarse dirigir por Dios cuando Él lo manda a alimentar al huérfano, alimentar a la viuda, vestir al necesitado, etcétera, etcétera. Somos movidos a misericordia, pero por el poder de Dios. Hay gente que se le olvida la misericordia. Aún Dios mandándolo, ellos no van. Entonces no califican para Dios poner abundancia en las manos de ellos. Pero dice la Biblia que Dios le da una instrucción a la mujer a través del profeta. Dice: paga las deudas, vete. Te puse la semilla en la mano. Te di una estrategia sobrenatural. Yo traje la bendición. Ahora con eso yo quiero que tú lo multipliques. Con ese aceite que te queda, yo quiero que tú te pongas a negociar. Y que ese talento, esa capacidad gerencial, una capacidad gerencial de administrar recursos. Por ejemplo, si fueron 8 tanques de aceite, yo quiero que tú comiences a negociar con esos 8 tanques de aceite, que comiences a vender. No los regales. Ojo, cuando Dios te da el milagro, cuando Dios pone la semilla en tu mano, no es para que te la comas. Gloria a Dios. Ustedes se veían por ahí, por esa calle. Cuando Dios hace el milagro en tu vida y te da la semilla, no es para que te la comas, es para que la siembre, para que la invierta, para que la multiplique y luego alcance unos resultados. No te estoy diciendo con esto que quizás tú vas a descuidar la parte que es prioridad en tu vida, como alimentarte bien, disfrutar sanamente, qué sé yo, colaborar con el reino, muchísimas cosas que son de orden prioridad, pero aquí se te manda que tú tienes que multiplicar, ahorrar, etcétera, etcétera. En algún momento di curso, taller sobre finanzas desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva científicamente hablando. Yo sé que los hermanos que estuvieron conmigo acá fueron súper bendecidos, aunque ya no tenemos la mayoría, aquí tenemos unos pocos. Y bendigo a los que están aquí, que se han mantenido fieles, quieren más de Dios. Es para eso solamente. Entonces, vamos a escuchar los milagros de Dios y las acciones del creyente. Ya te di unos cuantos tips. Vamos a escuchar el vídeo, vamos a ponerlo a rodar. No es para quitarte todo lo que tienes, no. Como lo dijo el Señor al joven rico: vende todo lo que tienes, dalo a comer a los pobres. No era una prueba. Vemos que mucha gente más se enfoca más en las cosas temporales, las cosas banales de temporales de esta tierra, más que en las cosas de Dios. Y después quieren argumentar de que ellos tienen una fe excelente. No, tu fe será aprobada y será aprobada en ese momento cuando tú no entiendas muchas cosas. Y hay que obedecerle, que muchas veces no lo entiendas.
En aquel momento cuando Jesús resucitó a Lázaro, ellos no entendían, no podían decodificarlo, humanamente hablando, lo que Jesús iba a hacer allí. Entonces Jesús tuvo que decirle, no he dicho que si cree verá la gloria de Dios, porque esto ha sido permitido por mi Padre para que su gloria se manifieste. Entonces deberá tener en cuenta presentará la administración constante de las dudas. Número 1, no deberá dudar, deberá vencer tus dudas. La número 3, estará rodeado de muchos Tomás incrédulos, como estaban allí, todos los que estaban ahí, estaba lleno de espectadores, pero la mayoría eran incrédulos. Ese fue un momento crucial y preciso para Dios, para el Señor estimular la fe, para que aprendieran a creer y a confiar en Él. Dios te va a usar en algún momento como un canal de bendición para estimular la fe de aquellos que no tienen y tú los alcances. Tú te convertirás en un pescador de almas, pero necesariamente tú tienes que ser aprobado primero. Si no eres aprobado, olvídate que tú no testificarás de la grandeza de Dios. Es necesario que creas que le hay, dice la palabra de Dios, y Él es el galardonador de lo que le buscan. Por eso es que la fe inconstante o tan valiente no es aprobada delante de Dios. Dice el Señor, no piense quién te haga, dijo el apóstol Santiago, no piense quién te haga que recibirá nada. Obviamente de la fe debe ser probada y debe ser aprobada. Si no es aprobada, te van a seguir llamando. La fe debe ser probada y aprobada. Agarren esto es muy fuerte. La fe debe ser probada y aprobada. ¿Y cuál es la diferencia de aprobada y aprobada? Te van a meter en el desierto, porque obviamente Dios tiene que preparar el carácter primero para ver si es verdad que tú estás dispuesto, que anhela y desea la bendición y que estás dispuesto a darle cumplimiento en función de la voluntad de Él, no de la tuya. Vamos a seguir escuchando. Si no es aprobada, te van a seguir llamando y te van a seguir tocando para que tomes la prueba, porque hasta que no la pases te la van a seguir dando para que pueda ser aprobado. Rodeado de muchos Tomás incrédulos, muchos van a comer y a beber junto contigo y verán todo lo que Dios o lo que tú le digas, muchas veces lo verán todo imposible, humanamente hablando. No creerán en ti, no creerán en tu ministerio, no solamente confiarán cuando vean el milagro manifestarse en ti. Entonces yo soy de los que digo que usted, si usted no estuvo conmigo en mi prueba, no me apoyó, no estuvo conmigo, como decimos aquí en República Dominicana, guayando la yuca, pues no se sienta conmigo como esos los bollitos, usted no califica, usted no será honrado por Dios. Puro y simple. No le cuente tu secreto a todo el mundo. Dios honra a los que le honran. La Biblia dice honrad al rey. A quienes no se sujetan a las autoridades. Hay que honrarlo, hay que respetarlo. Honrar padre, honrar madre, honrar profeta, honrar evangelista, honrar pastor, honrar hermano, honrar hijo. Hay que honrar a todo el mundo según sea su honra. Hay que honrar a todo el mundo. Eso bendice la vida del hombre. Ese es un principio del reino de Dios, que lo que yo doy, yo recibo. Entonces usted no puede pretender que con usted Dios haga lo mismo que usted no está dispuesto a hacer con otro. Bendito sea Dios. Seguimos. Tomás le dijo, Jesús le dijo, eso está en Juan 20, 27 al 29. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay más bienaventuranza en el que no ve y cree que el que tiene que justificarse a través de un milagro para poder ejercitar su fe. No. Hay más bienaventuranza, hay más dicha en aquel que no ve, en aquel que no tiene que esperar ver la manifestación de un milagro para poder creer en él. Generalmente las grandes manifestaciones de los milagros vienen la mayor parte de las veces para los incrédulos, para que ellos puedan creer en Dios. Amén. Entonces, si tú eres un hombre o una mujer de Dios, Dios te está diciendo, dame, entrégame cualquier cosa, porque tú ya tienes la fe ejercitada. El milagro debe convertirse en el que cree en Dios como algo normal y natural, porque Jesús lo dijo. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, refiriéndose al ministerio de la liberación. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. No solamente eso, sino que harán milagros sobrenaturales, milagros en la finanza, milagros en todo el sentido de la palabra. Esto debe ser algo natural. ¿Por qué no se ven las manifestaciones de los milagros, las señales y los prodigios de Dios en la iglesia?
Porque todavía hay áreas que deben ser trabajadas. Hay gente que cayeron de la gracia hace mucho. Y la iglesia está siendo renovada y restaurada en estos últimos tiempos. Una gloria jamás vista se verá sobre los fieles, sobre la iglesia. Y tú entiendes y comprendes lo que él te está diciendo. Y es para poner algo más grande en tu mano y llevarte a un próximo nivel y ensanchar tu territorio. Poner abundancia en tu mano. Crear una base, crear un testimonio para él de su grandeza, para que tú testifiques de ello y tú puedas alcanzar a los perdidos. Único y sencillamente. Entonces, cuando tú repruebas, entonces eres descalificado. Y si eres descalificado, entonces tendrás que volver a meterte en la prueba para que Dios pueda entregarte la promesa como Abraham. Aún dándote, el Señor te va a volver a probar de nuevo con lo mismo. Yo vine a decirle mucho hoy. Número 4. Tener en cuenta que el milagro tiene fecha de cumplimiento. Y tú tienes que atreverte a descubrirlo. Tiene un día, un mes, un año y una hora específica para su cumplimiento. Para descubrir eso deberá buscar el redireccionamiento de alguien maduro en la fe que te oriente para que entienda por dónde viene la bendición, por dónde viene ese milagro y para que Satanás no te engañe y aún tus propias concupiscencias. Yo digo que 4 características deben estar en nosotros presentes. Debemos ser insistentes, siempre orando, buscando presencia, insistente, persistente, resistente y no desmayar. Insistir, persistir, resistir y no desmayar. 4 características del hombre o mujer de Dios que camina en fe. Depender de Dios, confiar en Dios, ser guiado por Dios, ir a humillarse continuamente. No confiar con la mente, como dice una canción, sino con el corazón. Que aunque la duda lo atormente, no confiará con la mente, sino con el corazón. Entonces, para ello, aprender a confiar en Dios. Aprender a esperar en Dios. Ser guiado por Dios. Y arrepentirte continuamente. Muchos, yo no te digo que muchos, hombres de excelencia, como el caso de Abraham, han abortado la misión en el camino porque no aprendieron a descubrir el tiempo de la bonanza. El tiempo de la manifestación del milagro de Dios. Abraham fue uno. Y aún así Dios le entregó la promesa, pero tuvo que ser probado de nuevo. Dios va a probar a mucha gente de nuevo, pero obviamente tendrá que apelar. ¿En qué momento Abraham fue reprobado y Dios tuvo que crear otro escenario al final, después que le entrega la bendición? Caso que podemos comparar con el de la mujer donde el profeta fue, no recuerdo la cita, y que en un momento ella no estaba pidiendo hijo, y el profeta le dijo: el año que viene, en esta fecha, parirá y darás a luz un hijo. Ella no creyó, igual que Sara. Y vemos que luego el muchacho nace y va creciendo, pues estaba con el papá en el campo y muere. ¿Qué enseñanza nos trae eso a nosotros hoy en nuestros días? De que Dios te da una promesa y quizá llegue un momento donde tú dudas de esa palabra en prima fase y tú crees que eso se cumplirá, pero ya el Señor te la dio porque quiere bendecirte. Y quizá tú tienes un nivel de fe y el Señor lo sabe, pero en prima fase tú no calificas y el Señor, en el transcurso de del camino, en la historia, en el desarrollo, ¿verdad?, para que ese milagro se cumpla, Él va preparando tu carácter, pero llega un momento cumbre, ¿verdad?, como le pasó a Abraham, que en el camino falla. Lo que le sucedió a la mujer, que se le murió el niño, que el profeta le declaró la palabra profética. Que Dios tuvo que repetirle la misma dosis, la misma prueba. Abraham, al final, después que Dios le entrega a Isaac, le dice: ve y preséntame al muchacho en sacrificio y ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham iba a matar al muchacho. Era una prueba. Dios tuvo que repetirle la prueba a Abraham. Para los que creen que si de alguna manera ellos no perseveran creyendo o en algún momento son inestables y abandonan el arado, vuelven hacia atrás, cometen un pecado, un error, o se dejan visitar por la duda, creen que van a recibir esa bendición instantáneamente. No. Tendrá que ser probado. Te van a dar el examen de nuevo porque lo reprobaste, papá. Y eso va a extender tiempo para la manifestación real de ese milagro, porque todavía tú no estás formado. Tú tienes un examen pendiente. El Padre quiere entregártelo y Él no te lo va a quitar.
Si tú no te desvías de la fe, Él no te lo va a quitar, Él lo va a dejar. Aguántate, que tú me fallaste en una ocasión. Lo que voy a hacer es que voy a extender el tiempo para la victoria. Y te voy a volver a repetir la dosis, porque tú no me pasaste el examen. Da el examen de nuevo. Abraham se tuvieron que dárselo de nuevo. Y entonces ahí pudo constituirse el padre de la fe. Dice bien que el título padre de la fe no le había sido otorgado. Se le había anunciado. Más sin embargo, todavía no reunía los méritos. ¿Cuándo Abraham reúne los méritos para ser llamado padre de la fe? Cuando sacrifica a Isaac. Cuando sacrifica a Isaac. Cuando él entrega todo su corazón y despeja la duda. Ahí se convirtió en un creyente fiel. Por eso la Biblia dice que a Abraham le fue contado por justicia. Esa palabra, que a Abraham le fue contada su fe por justicia, implica que alcanzó misericordia y fue hallada en él rectitud delante de Dios. Porque según una concepción teológica, la palabra justicia, desde una perspectiva divina en cuanto a los creyentes se refiere, significa que nosotros alcanzamos rectitud, alcanzamos una actitud de rectitud delante de Dios. Alcanzamos un testimonio delante de Dios por nuestra fe. Alcanzamos un testimonio delante de Dios por nuestra fe, de que hemos creído, de que hemos obedecido y hemos perseverado y recibido el milagro. Alcanzamos un testimonio. Usted no puede testificar de aquello que usted no ha recibido todavía. Por eso quienes testifican de los milagros ajenos y no mencionan y no reconocen a quién fue que Dios se lo dio, yo creo que están adulterando cierta área. Porque usted debe hablar de lo que usted ha vivido. Entonces usted es calificado. La mujer la mujer rica, pudiente, que el profeta le dijo, recibirás en este tiempo, en el año que viene, un hijo. También Dios tuvo que reprobarla porque no creyó en el principio. Esa mujer dudó. Y Dios como quiera le entregó la bendición, pero te le voy a dar el examen como quiera. Porque cuando Dios te bendice porque te bendice y nadie puede interrumpir su agenda. Si eres llamado para bendición, si Dios te llamó para que sea bendecido, y ya Dios le cogió para que contigo, de que tú recibes esa bendición, olvídate. Ahora, obviamente Dios va a demandar de ti que presentes un nuevo sacrificio. Que presentes un nuevo sacrificio. Porque el primero fue nulo. Y necesita el altar ser encendido de nuevo. El altar necesita ser encendido de nuevo. Le estoy dando principios y códigos. El altar necesita ser encendido de nuevo. ¿Para que ese corderito? Para que tu vida se convierta como una especie de olor grato ante la presencia de Dios. Y el Señor se sienta contento contigo. Y luego te diga, aprobado. Entra al gozo de tu Señor. Hasta tanto no somos aprobados, hasta tanto no reunimos los méritos, no somos dignos y merecedores de recibir nada del Señor. La Biblia habla de la fe fluctuante en el libro de Santiago, de la fe inconstante. Y hablo de la perseverancia como la capacidad que es otorgada por el Señor para nosotros mantenernos con una fe firme creyendo hasta el final, no a media. Yo creo hoy, mañana no. Yo creo en este mes, en el que viene no creo. Usted tiene que mantenerse firme ante sus condiciones, creyendo por encima de todo pronóstico, de todo obstáculo, de todo problema, de que lo que Él dijo lo cumplirá. Significa de que hoy creo y mañana no creo. De que le creí la palabra en el momento y cuando salgo del templo, salí por ahí, se me olvidó todo y comienzo a hacer lo que me da la gana y a blasfemar y a pleitear con Dios y a hablar de cosas del profeta, de los misioneros. No, que fue usado por el diablo, que me dio una palabra y no se cumplió. Lo que pasa es que tú necesitas ser formado en carácter primero. Tú necesitas direccionamiento y hasta tanto no estés preparado para la bendición, no la vas a recibir. Y Dios te va a pasar por proceso, por desierto, para arrancar de raíz la duda que te ministra. Que muchas veces viene sembrada por agentes humanos que no están al mismo nivel, ni a la altura, ni a la anchura, ni a la dimensión tuya. Por eso yo digo que cuando tú quieras arrebatar un milagro, no permita que nadie te agarre el tobillo agarrándose de ti porque él quiere también agarrar de lo que tú tienes. No. Tome su espada y córtalo si tiene que cortarlo, pero usted siga. Usted siga avanzando porque tú es legítimo. Esto es personal. La bendición es personal.
y demanda esfuerzo y sacrificio individual. Y hasta colectivo, pero individual más que colectivo. Porque la bendición de Juan Pérez no es la misma mía. A usted Dios lo llamó y le dijo algo en específico y usted debe pagar un precio. Cada quien se va a llevar su propia carga. Oramos para que Dios lo ayude a usted, pero si usted no paga el precio, no se evita. Cada quien debe responder por sus actos. A la mujer se le muere el niño. Y ella, mientras va por el camino a consultar al profeta de nuevo, le dice el profeta, le pregunta en el camino: mujer, ¿qué te pasa? Porque estaba muy turbada y confundida. No me pasa nada. Cuando llega donde está el profeta, le dice el profeta: ¿y por qué yo te veo tan turbada? Estaba llorando, pero no puede ni siquiera hablar por la turbación que tenía en el momento. Y le dice el profeta al criado: esta mujer está muy turbada y Dios ni siquiera me ha querido revelar el secreto o el misterio de lo que está ocurriendo a esta mujer. No quiere hablar. Y se le hace una pregunta: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? Todo está bien. Todo está bien y un niño muerto. ¿Qué código es? La palabra declarativa, la palabra profética de fe. La declaración profética de la fe creativa. La declaración profética de la fe que crece, que se agiganta. Cuando tú confiesas hay un misterio. Cuando tú declaras hay un misterio. Tú das vida al milagro. Hay gente que dejaron de creer porque dejaron de pensar de manera alineada con el Espíritu Santo. Inmediatamente dejaron de creer en alineación con la mente de Cristo, con el Espíritu Santo. Dejaron morir el milagro. No alimentaron la fe. No alimentaron el milagro. Se murió la fe, se murió el milagro. Lo que Dios únicamente necesita para hacer grandes milagros en nosotros es la fe. Pero la fe necesita ser alimentada. Si no se alimenta adecuadamente, será fluctuante. Hoy creo, mañana no creo. Será en comparación con las olas del mar, como dice el apóstol Santiago, que va de aquí para allá. No hay firmeza. Es tan maleante. La Biblia dice: no piense quien se mantenga en esa condición que recibirá nada. O sea, los desiertos son para Dios prepararte. Los desiertos son para Dios prepararte, para calificarte, para entregarte los méritos y sea digno de recibir aquello que Él dijo que te entregaría. Si usted no sabe administrar una empresa, por Dios, no espere que Dios le va a entregar una empresa a usted para administrarla. Por Dios, edúquese, fórmese, órele a Dios, clame a Dios, pero edúquese. La fe no es ciega, la fe no tiene nada. La fe demanda movimiento, como una falsa fe, una fe ordinaria que se le ha enseñado a muchos hermanos en Latinoamérica, que va a caer un costado de dinero del cielo y usted lo va a encontrar así. No, eso son excepciones. Y esas excepciones muchas veces para muchos hijos que han sido entrenados y capacitados para ello. Esos milagros creativos son excepciones. Dios lo hace también. Pero Dios demanda esfuerzo y sacrificio y preparación y desarrollarse y entrenarse. Trabajar bien duro. Sembrar. Si usted no hace nada, pues usted va a tener un cero en el reino espiritual. El reino no se comporta de esa manera. El reino de Dios no se comporta ni bendice a holgazanes, como dijo alguien. Se necesita madurez. Se necesita formación de carácter. Se necesita sensibilidad de nuestro espíritu. Manejo de las emociones. Sabiduría, inteligencia. Si usted quiere recibir un milagro en el área específicamente de la finanza. Y en otras áreas también. Porque hubieron gente que hizo un milagro y no lo honraron. Los 10 leprosos. Y otros y otros. Jesús hacía milagros. ¿De qué valió hacer el milagro si lo dejaban morir desde que salían de ahí? Si Dios hace un milagro en tu vida, no lo dejes morir. Dios hacía el milagro, Jesús hacía el milagro. Y me imagino que ellos volvían y se contaminaban. Volvían a hablar mentira, volvían al chisme, volvían a la murmuración, volvían a la crítica destructiva. ¿De qué vale el milagro? En aquel que no lo sabe mantener y alimentar. ¿De qué valen la riqueza en manos del impío? ¿De qué valen? ¿Sirven para edificar el reino de Dios? ¿Sirven para honrar a Dios? ¡No! Y no digo que Dios tampoco no permita que ellos alcancen esos objetivos, porque eso tiene que ver
con dones que el Señor da al ser humano, pero que no le dan el uso correcto. No sea usted dentro de eso que le dan el uso incorrecto y lleguen a desviarse, como lo dije anteriormente, por causa de esas bendiciones, entre comillas. Vamos a seguir rodando el vídeo. Otra historia que me impresiona es la historia de la tsunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 12. Dice que ella no pidió hijo, pero más sin embargo era estéril porque honró a Dios. Al honrar al profeta, ella fue solícita con él, entonces quiso honrarla por aquello que hizo con el varón de Dios. Pero la Biblia dice que si tú honras al profeta, por cuanto el profeta recompensa recibirá de Dios, porque Dios no se queda con lo de nadie. Entonces aquí ella estaba honrando. Cuando dice que recompensa de profeta recibirá, ¿tú sabes lo que significa eso? Como el profeta es el instrumento para activar la bendición del reino. Y la bendición del reino dice, esto al apóstol Pedro, que era profeta y apóstol. Y Jesús le dijo, mira, lo que tú haces, porque la palabrita me la han maquillado y me la han manipulado. Hay gente queriendo atar y desatar y qué sé yo qué, y profetizando. Ay, hermano, si usted no tiene esa dimensión, cállese la boca. Esa palabra se le dio a Pedro. Lo que tú ates será atado. Y lo que tú desates, eso tiene una dimensión y una explicación en su concepto. No quiero entrar en detalle, porque hay gente haciendo las veces de apóstoles y profetas y queriendo desatar y que yo hago esto y que yo te profetizo y que yo te declaro y que yo te establezco y que yo, hermano, mira, hay una confusión y unos disparates que se predican por ahí, que yo digo, Padre, eso Dios se lo dijo a Pedro. La llave del sacerdocio, la llave del sacerdocio completo, integral, se la entregó Dios ¿a quién? A Pedro. ¿Pedro qué era? Bueno, un apóstol, un abre puerta, un abre brecha, un reparador de portillo, un edificador, pastor. Le dijo, pastorea mis ovejas. Dice que había muchos y yo no veo en nosotros que Dios le dijera en algún momento, pastorea mis ovejas. ¿A quién Dios le dio esa palabra? A Pedro. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Estaba probando la fe de Pedro para enseñarle un corazón conforme al de él, para que así como el sacrificio que hizo él también se entregase por las ovejas. ¿Tú me amas? Ah, ¿tú quieres beber de mi copa, Pedro? Sí, maestro, donde quiera que tú vayas yo. Ah, pues mira, tengo para decirte que de la copa que yo bebo beberé. Él no entendió. Él no entendió al principio. Maestro, donde quiera que tú vayas iré yo. ¿Tú estás seguro, Pedro? Pues mira, las zorras tienen nido y las aves también vuelan. El Hijo del Hombre no encuentra donde recortar su cabeza. En otras palabras, te van a perseguir igual que a mí, Pedro. ¿Tú quieres beber de mi copa? Sí, maestro, yo voy a beber de tu copa. Estoy dispuesto a poner la vida por ti. Te van a probar primero. Es más, pero mira, tú me vas a negar, pero yo voy a orar por ti porque yo sé que tú vas a llegar y tú tienes fe, pero te van a probar. Maestro, que no, que te van a probar más. Mira, te va a venir una prueba por ahí. Prepárate. Le vino la prueba y negó a Jesús. Pero el Señor no lo descalificó. Lo siguió probando. Nos dice, mira, tú no estás preparado todavía. Tú no calificas todavía. Te van a venir procesos, desiertos, pruebas, entrenamiento para formar el carácter. Ah, yo quiero un ministerio. Ah, ¿tú quieres un ministerio? Como le dijo a alguien en un momento. Ah, varón, ¿y cómo yo logro tener esa unción que tú tienes? Gloria a Dios. Yo veo como Dios te usa. Ah, ¿qué? ¿Tú la quieres, varón? Sí, yo la quiero. Como le dijo Eliseo a Elías. Ok. ¿Tú la quieres? Sí, yo estoy dispuesto, varón, yo la quiero. Vamos a orar por ti, ven. Y él dice que cuando le puso la mano, Padre, en el nombre de Jesús, permite que la mujer lo traicione. Permite que lo bote el papá, que lo bote la mamá, que lo boten del trabajo, que se quede sin un centavo, que todo el mundo le cierre la puerta. Le dijo, mire, hombre de... No, pero tú me dijiste que quería la unción. Tú me dijiste que quería ese manto. Eso fue lo que Eliseo le dijo. Elías le dijo a Eliseo, ay, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Ah, tú la quieres, mira. Eliseo lo dijo en un lenguaje, mira, dura cosa tú has pedido, muchacho. No sabes el lío que tú te has terminado de meter. Te voy a dar un dato. Si tú me vieres cuando fuere quitado de ti, lo recibirás. De lo contrario, I'm sorry. Usted no va a recibir ese manto. Porque usted no califica, usted no es digno. Donde yo pisa, tú estás dispuesto a pisar. Sí, oh, pobre. Ok. Es la primera prueba. Espérame, Eliseo, que yo voy a llegar allí. ¿A dónde?
Mira, donde tú vayas iré yo no me voy a despegar. Tú me dijiste que si yo te veo, entonces, si te dejo perder el camino, se perdió el milagro, no voy a recibir nada. Él agarró la señal. Hay gente que quiere, pero no quieren pisar donde Cristo pisa. No quieren buscar la presencia de Dios. No quieren ayunar, no quieren orar, no quieren obedecer. Cuando los corrientes se ponen más ñoños que... Óyeme. Y yo no entiendo. Ay, ¿tú quieres? Te van a probar, hermano. ¿Quieres milagro? Te van a sacudir como a trigo. Dios probó la fe de la mujer, de la tsunamita que está. Y vemos que al final el muchacho se le muere. Es que si dejaste morir el milagro, te van a probar de nuevo para que lo resucite. Y va a depender de ti. Tú tienes que declarar, Él me va a resolver. Eso fue lo que dijo la mujer. Todo no está bien porque Él me va a resolver. Yo no le pedí a Él, fue que me lo dio. Ahora se murió. Y yo sigo creyendo en Él. Él me va a resolver. Él fue el que me habló, no fue hombre, fue Él. Mira, profeta, ora con Dios, porque el muchacho me murió. Y yo creo y estoy confiada ciegamente de que Él lo puede resucitar. Ahí volvió a confiar. Ahí las dudas se despejaron. Cuando Dios le puso un examen, las dudas fueron despejadas. El examen viene precisamente ¿para qué? Para despejar la duda. Para que tú aprendas a confiar. Para que tú aprendas a esperar. Para que aprendas a humillarte. Para que aprendas a tener carácter. Para que no dudes de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dejó de agradar a Dios en un momento porque dudó. ¿Qué fue lo que le pasó a Zacarías? Creo que fue. El ángel hablándole y él dudando. Mira, por cuanto dudaste durará tanto tiempo mudo porque dudaste. Mire, le voy a dar un dato. La incredulidad, hermana de la duda, ¿verdad? Son hermanitas de padre y madre. Tienen consecuencias. Primero es que no son premiadas. Y son castigadas duramente. A veces vienen cosas que tú ni siquiera pensabas que te iban a ocurrir. Y son parte del proceso. Ay, que se me levantó fulano y fulano, que me quedé esto, que aquello. Hoy no es Dios que te llevó al desierto de nuevo. Porque fue que reprobaste y necesitas entonces glorificar a Dios en esa situación que tú una vez le reprobaste. Necesitas glorificar el nombre. Porque si da mal testimonio, no califica. Vamos a seguir aquí con el tema. Que casi me meto a 1 hora. Yo creo que voy a tener que hacer siquiera 7 u 8 contenidos relacionados con esto. Y yo creo que ya he dado mucha tela por donde cortar. Esto es profundo, amado. Vamos a seguir. Orando a Dios porque honró al profeta. El profeta quiere hacerle un bien. Y dice, no, yo soy una mujer que de prestigio en mi pueblo. Estoy parafraseando. Y yo tengo... Hay gente que cree que si no honra la palabra de Dios dada a través del vaso, porque tienen que honrar al vaso. Yo no tengo que honrar al varón de Dios. Y te llaman al varón de Dios una palabra, porque hay un grupo que creen que tú eres divino. Pero esa gente ni siquiera como un acto, como una señal profética de honrar esa palabra, se atreven a sembrar un peso porque ellos dicen que lo están engañando. Y todo lo que dicen que los predicadores son ladrones. Yo vine a decirte, hermano, que tú estás muy errado. La Biblia dice y registra que los hombres debieran honrarlo. Y una manera de honrarlo era que le llevaban presentes. Y esos presentes no eran vistos como una forma de que ellos estaban comprando el milagro. ¡No! Era como una forma de que ellos se sentían agradecidos porque Dios había usado un instrumento que Él escogió para bendecir la vida de ellos. Y presentaban ese sacrificio no al profeta, sino a Dios. Ahora, hay muchos engañadores. Hay muchos engañadores que te traen una palabra de que Rambo estaba sacando la bazooka. ¡Cuidado! Identifica cuáles son los verdaderos hombres de Dios. Cuando tú sientes que la espada de Jehová te corta y te penetra diciendo los pensamientos y te sacude, tú debes entender que Dios te está hablando, hermano. Hay otros que dicen, no, que yo no siento cuando Él habla así de Dios. Bueno, pues usted está muerto. Usted todavía no se ha arrepentido y debe arrepentirse porque hay un bloqueo que tú tienes la palabra de Dios bloqueada en tu vida. O quizás te descarriaste. Tú no vas a sentir, tú estás muerto. Y para resucitarte Dios tiene primero que partirte en 70 pedazos. Porque hay muchos toques que son raros, Para los que están pidiendo toques y señales. Hay muchos toques raros. Hay unos toques que son accidentes. Hay unos toques que son en el quirófano.
Hay unos toques que son que si tiene un matrimonio se te desbarata en 70 pesos el matrimonio para que mire para arriba y diga, ay, Jehová, yo la amaba a ella, pero tú la tenías ya por encima de ti. ¡Cuidado! Hay muchos milagros raros y una forma de Dios permitir que nosotros lo colocamos a Él. Entonces, necesita la fe ser retarada en ese tipo de creyentes. Hay que honrar. ¿A quién? A todo el que honra merece. Hónralo. Como alguien dijo en algún momento, dime el nivel de tu honra y te diré lo lejos que llegará. No espere que lo demás hagan con usted. Lo que usted no está dispuesto a hacer por nadie, eso es mentira. Es una ley, un principio del reino de los cielos. Y se conecta con lo que Jesús dijo. Lo que tú siembres, eso cosechará. Usted va a cosechar el fruto, la semilla, que usted durante toda su vida ha sembrado en su propio camino, no los caminos de Dios. Impío. Y estoy hablando con gente que está dentro de la iglesia que son impíos 7 veces. Impíos, son impíos. Se comportan como los impíos. Incrédulos. Después que, cuando vean el milagro que van a creer en la palabra y en ti, no califican. Yo no sé qué de ti no le pasó a Tomás, pero tuvo que haberse arrepentido después de ahí. De seguro que Tomás tuvo que arrepentirse. El apóstol Tomás tuvo que arrepentirse. ¿Quién fue que lo declaró incrédulo? Jesús. Hay gente que van a creer en el milagro cuando, ay, pero mira, él estaba profetizando y ahora míralo, ay, pero qué gloria, hermano. Varón, déjame caminar contigo. ¿Con quién? Incrédulo. Usted no guayó la, yo que usted no creyó la palabra. La Biblia dice, creed en los vasos de Dios, como dijo el rey Josafat, cuando el pueblo estaba bajo un miedo y bajo un esquema y una... Créanle a Dios. Creed en su profeta y seréis prosperados. Estoy hablando de profeta, no estoy hablando de adivino. Cuidado. Créanle a Dios, crean en los profetas y serán prosperados. Y una señal distintiva entre esas características de lo verdadero y lo falso es, el Señor dice, por su fruto lo conoceréis. Y ya te he hablado de eso en otras ocasiones. Y en Jeremías 23 dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Para los que viven soltando de qué palabra de parte de Jehová. Los profetas van con una firma abajo, dicen así dice Jehová. Y cuando dicen así dice Jehová, fuego desciende y la persona tiene que toda apatía e indiferencia tiene que irse, porque la persona sabrá que es Dios que está hablando. Ahora hay un grupo de profetas que dice Jehová y no ocurre nada. Primero hay un grupo que bloquea la palabra y no cree y quieren que Dios le dé palabra y tienen la puerta cerrada, la puerta de su corazón. Pero hay otros que la tienen abierta de par en par y Dios le habla, aunque tienen dudas, Dios le habla y ellos creen y saben que Dios le habló. Y dice el Señor en su palabra, dice Jehová, ¿acaso no mi palabra como martillo que penetra y parte las piedras? ¿Acaso no mi palabra como fuego que tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones más íntimas de tu espíritu? Ahora un grupo de profetas dice que así dice Jehová, pero por Dios. Pero bueno, es necesario hablar de eso. Estamos casi cerrando en 1 hora. Por nuevas oportunidades, yo vivía cómodamente, vamos a decirlo así, pero el profeta insiste y le dice al criado, mira, le dice el criado, ya no tiene hijos. Entonces fue ya, pero mira, el año que viene, en esta misma fecha, concederá a luz un hijo. Y así sucedió. Luego que tiene el hijo, el muchacho se muere. Pero esta mujer fue aprobada porque ella no creyó al principio. Dijo, no te burles de mí, yo no he podido ir. Dios tuvo que aprobarla de nuevo. Y vemos que ella en el camino, cuando va, luego que el niño se muere, le da un dolor de cabeza mientras estaba en el campo con el padre lo manda a la casa. Ya mientras ya lo tenía sentado en la pierna, se muere, un dolor de cabeza, algo así. Pero vemos que ella se turba por algún momento y ella va donde el profeta, como que dice, mira, yo no pedí hijo, ahora el muchacho se me muere y yo quiero recuperarlo, resolverme el problema. Dice que el profeta también Dios le esconde lo que estaba haciendo. Quería el milagro, ella lo dejó ir, dejó morir el milagro porque ella no creyó al principio. ¿Te has visto gente así? Que Dios le profetiza, incluso gente impío que no han entregado su vida a Cristo.
Y dice el Señor que hará esto y esto contigo en las campañas. Generalmente ocurre eso. Y te dice el Señor que tú tienes un llamado sobre ti que hará esto y esto. Y si lloran y se arrastran y cuando a alguien Dios le está hablando en las redes sociales, Dios le va a hablar a través a gente que están ahí, que Dios lo está llamando. Y de repente ¡pra! Entran al lugar, a la discoteca y se van en gozo temporal. Y se embriagan y se drogan y de repente, por ahí hay una palabra que Dios le dio a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, porque hay un propósito de Dios. Y llega el tiempo donde Dios lo sacude. Llegó el tiempo donde te saca con espanto y pavor repentino del mundo. Entonces te recuerda la palabra que Dios te dio. Tú no sabías de qué forma el Señor iba a hacer el milagro más glorioso en tu vida, que es el de la salvación. Pero tuvo que permitir un método raro para que tú entendieras que Él te llama y quiere salvarte. Entonces, así hay mucho que Dios lo va a llamar en este tiempo. Cuando venga el problemita aquel que se vea en la cama, que no, porque de la única manera que Dios hace llamar su atención al hombre es cuando le cierra la llave, cuando le jala la soga, cuando viene el problema, cuando viene el desierto, cuando viene la crisis. Ahí todo el mundo cree en Dios. Ahí todo el mundo quiere, yo creo en Dios, hacer más grande, pero no viven su vida a su manera, haciendo lo que le da la gana, embriagándose, drogándose, pervirtiéndose, fornicando, adulterando, mintiendo, robando. Hermano, Dios te está llamando a que te arrepientas. Y tú, evangélico que conoce a Dios, deja de practicar el pecado y arrepiéntete también, que tú sabes lo bueno, pero no lo practicas. Y por causa de tu debilidad siempre cede a la tentación y a la concupiscencia de la carne y no quiere vivir en el Espíritu, no quiere dejarte dirigir por el Espíritu Santo. Y muchas veces Dios te ha hablado, Dios te ha hablado en sueños, en visiones, Dios te ha hablado muchas veces de manchuyo, pero tú no logras entenderlo porque no quieres humillarte. Prefieres vivir bajo los deseos de la carne. Prefiere vivir bajo los deseos de la carne. Si tú quieres ver un milagro de Dios, tienes que obedecer al Señor. Tienes que creer que Él te ha hablado y que quiere salvarte. El milagro más glorioso que Dios quiere hacer en la vida del hombre no es quizá darle una cuenta bancaria que explote, no es darle el mejor yate, darle la mejor villa, darle la mejor mansión. No. Sobre todo eso, Dios quiere darle al hombre salvación y vida eterna. Dios quiere darle a usted, hermano, amigo, que me escucha, salvación y vida eterna. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos y que lo entregó por ti y por mí, si tú decides hacer un compromiso ante Dios y aceptarlo a Él como tu Señor, como Salvador, como el rescatista de tu alma, entonces tú pasarás de un reino de la tiniebla a un reino de la luz y tú pasarás de muerte a vida. Por tanto, es la invitación que Dios te está haciendo hoy una vez más. Dios te hace la invitación para que entregues tu vida a Cristo. Y yo quiero guiarte en esta oración. Si te has sentido tocado, tocada y tú te identificas con esta palabra, te invito para guiarte en esta oración. Yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás y repitas junto conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día yo reconozco mi pecado, reconozco que he sido rebelde a tu llamado. Sé que tú me quieres salvar y que me ha librado muchas veces de la muerte. Me ha librado de caer en situaciones difíciles de superar. Pero yo hoy reconozco que te necesito. Por tanto te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Te pido que me ayudes a perseverar, a conocerte aún más. Entra a mi corazón por el Espíritu Santo tuyo que ha sido enviado para redimirme. Por la sangre de Jesús te pido, sé libre plenamente e íntegramente. Amén. Si has hecho esta oración, yo te invito a que te unas a un grupo de oración, a una iglesia, sea virtual, presencial, pero como sea, pero te invito a que practiques la fe, a que viva la fe y que puedas ser, para que puedas desarrollarte y seguir creciendo hasta alcanzar el premio o el galardón o el regalo supremo, el milagro supremo que Dios quiere darte
a ti y a todo el mundo, que es la salvación. Dios te bendiga y será hasta una próxima. Shalom.